Hola, buenas tardes, mi gente de YouTube. Hoy hablamos de Marruecos y del Reino de España nuevamente, después de las declaraciones de varios responsables españoles, entre ellos el ministro de Interior Marlaska y también la ministra de Defensa Robles, etcétera, 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 entre los, lógicamente, partidos también de la oposición, como es el caso de Vox y el caso del PP. Todos ellos han hecho un revuelo de lo que ha pasado ante las Naciones Unidas, en la cual Marruecos ha mandado una carta a las Naciones Unidas defendiéndose, lógicamente, por las acusaciones que se están haciendo contra la seguridad nacional del Reino de Marruecos sobre lo que pasó en la ciudad autónoma de Melilla, en la cual la Policía Nacional del Reino de Marruecos ha intervenido también al lado de la Guardia Civil Española y al lado de la Policía Nacional también española para frenar la oleada de los inmigrantes irregulares que asaltaban la ciudad autónoma de Melilla. Después de esta carta, lógicamente en la carta viene la palabra que entre Marruecos y España no hay ninguna frontera terrestre, y aparte de eso también viene el hecho de que Marruecos en esa carta indica de que la ciudad de Melilla no es ciudad española, sino que es ciudad marroquí bajo ocupación del Reino de España, y es temporal que España salga de ahí. Así vienen las palabras de Marruecos, las cuales han provocado un revuelo muy grande en este vídeo. Perdón, en España, un revuelo grande dentro del gobierno, de lo que es el Parlamento. Bueno, en general, es un revuelo bastante grande. Pero antes de empezar con esto, quiero responder a nuestro amigo José, el cual se ha preocupado, según lo que parece, por nuestra salud, se ha fijado en nuestros labios hinchados, inflados y rojos. Sí, exacto, tenemos prácticamente la cara casi toda hinchada porque hemos quitado la muela de juicio que nos estaba amargando el día. Por eso la hemos quitado y por eso estoy así de inflado y así de hinchado y así de rojo. Así que muchas gracias por tu preocupación y no se preocupen, estoy perfectamente en todos los aspectos. Bien, ahora continuamos directamente con Robles. La ministra de Defensa española dice literalmente de que Marruecos sabe muy bien cuál es la realidad respecto a Ceuta y Melilla, ya que son españolas y así lo seguirá siendo. Magnífica. Magnífica la Robles, como siempre. Sus palabras son perfectas, por supuesto, desde la reconciliación entre el gobierno de Marruecos y el gobierno de España, ya que antes la señora Robles, recordamos, de que amenazaba con utilizar el ejército contra Marruecos. Y ahora no vienen esas palabras. Directamente indica de que Marruecos ya sabe la realidad. Bien, vemos que Robles al fin y al cabo defiende la soberanía y la integridad territorial del Reino de España, pero por fin sin utilizar ninguna amenaza contra Marruecos. Eso es maravilloso y muy bueno, lo que significa que las declaraciones entre ambos gobiernos hoy en día no son al fin y al cabo hostiles, sino que son dos declaraciones de parte de Marruecos, que dice que esas ciudades están ocupadas, y de parte de España, que España dice esas ciudades son mías y Marruecos ya lo sabe. Hasta ahí perfecto, ¿no? Magnífico. Y luego tenemos al ministro de Interior, Grande Marlaska, el cual indica literalmente de que Marruecos y España son amigos, fieles, aliados, fraternales. Concentrémonos, fraternales. Sí, por supuesto. Así lo indica Grande Marlaska. Grande Marlaska, ministro de Asuntos del Interior del Reino de España, al fin y al cabo tiene muchos intereses de que Marruecos y España se sigan llevando bien y que Marruecos y España sigan colaborándose en todos los aspectos. Por lo tanto, él utiliza las palabras que benefician de alguna manera a su ministerio, ya que hay mucha colaboración policial entre el Reino de Marruecos y lógicamente el Ministerio de Interior del Reino de España, sin hablar ya de lo que son los servicios de inteligencia y muchas más cosas en colaboración de los dos reinos. Por eso somos fraternales, somos aliados, somos amigos y de alguna manera podemos decirlo, somos hermanos, como hacen declaraciones en algún momento desde Marruecos. Como por ejemplo cuando Mohamed VI se dirigió al pueblo el Día del Trono, si no recuerdo mal, en el discurso del Día del Trono, en la cual indica literalmente de que invitamos o agradecemos de alguna manera
al gobierno del Reino de España y al pueblo hermano de España. Si nos damos cuenta, ambos gobiernos se tratan con respeto, pero de alguna manera ambos gobiernos se están poniendo a prueba. ¿Por qué decimos que se están poniendo a prueba? Primero, Pedro Sánchez, en la carta que manda Mohamed VI, reconoce la soberanía para Marruecos sobre el Sáhara Occidental, y no solo reconoce la soberanía, sino que defiende el plan de la autonomía del Reino de Marruecos. Luego se va a las Naciones Unidas, hace un discurso, el cual, lógicamente, no es un discurso que sea bienvenido. Es decir, vale, han sido discursos acordados, discursos hablados entre ambos países, pero al fin y al cabo es un discurso que no ha aportado absolutamente nada a Marruecos. Es un discurso que ha aportado más al Polisario, al grupo terrorista de Polisario, que al Reino de Marruecos. Y por lo tanto, que Marruecos venga ahora con esta carta a las Naciones Unidas es directamente una prueba a Pedro Sánchez, de alguna manera para avisarle, según lo que tenemos entendido, para avisar al gobierno de España y sobre todo también avisar a la sociedad española de que con Marruecos no se va a jugar de ninguna manera. Y recordamos que el discurso del rey, el Mohamed VI, el discurso anterior, ha dejado las cosas muy claras. O sois fieles a vuestras palabras, o con Marruecos no hay trato alguno, ni colaboración, ni trabajo en ningún sentido. Marruecos de ayer ya no es Marruecos de hoy. El Marruecos de hoy es el país que pone sus condiciones respecto a su soberanía y a su integridad territorial y a su seguridad nacional. Y el país que se entromete en asuntos internos de Marruecos, porque el Sáhara Occidental es un asunto interno de Marruecos, eso significa que no quieres tener ningún tipo de relación con el reino por completo. Hasta ahí nos queda bien claro. Y por lo tanto, esto de las Naciones Unidas es un mensaje, una carta, como se le quiera interpretar, un mensaje claro y directo al Reino de España. Y es que si tú juegas con nosotros respecto a la soberanía nacional del Reino de Marruecos, Marruecos va a volver a reclamar todo lo que le corresponde por historia. Esto es por historia. Y no pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. Esto para que quede claro. Marruecos no se ha pronunciado sobre Ceuta y Melilla desde que España reconoció la soberanía para Marruecos. No se ha pronunciado de ninguna manera. Incluso hay acuerdos de que se van a abrir 2 aduanas entre 2 países, en Ceuta y Melilla. Y cuando se abren aduanas entre 2 fronteras de 2 países, significa que hay fronteras. Y significa que de alguna o de otra manera, ambos países reconocen esa frontera. Y por lo tanto, Marruecos había hecho mucho esfuerzo, que vale que los canales nacionales siempre hablan de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas, pero diplomáticos, políticos, presidente del gobierno, rey, todos los grandes funcionarios del Reino de Marruecos no habían hecho ninguna declaración que perjudique las relaciones entre España y Marruecos. Hasta que Pedro Sánchez hizo esa declaración ante las Naciones Unidas en la que defiende que haya un acuerdo mutuamente aceptable, pero no pronuncia nada respecto a favor o en contra del referéndum, ni tampoco del plan de la autonomía del Reino de Marruecos. A ver, muchacho, que supuestamente tú apoyas ese plan. Y si no dices nada sobre ese plan, en las Naciones Unidas, en la cual se estaba hablando sobre los temas importantes como el Sáhara Occidental, eso significa que tú no estás cumpliendo tu palabra. Que tú ya te estás echando para atrás y ya estás traicionando los acuerdos firmados con el Reino de Marruecos. Y bien, hasta aquí todo magnífico. Luego tenemos al PP, al Partido Popular de España, el partido de la derecha. En Marruecos gobierna el centro derecha. No critico la derecha, lo contrario. Cada uno vota a quien le dé la gana. Y cada uno defiende lo que le apetezca. Y el PP, lógicamente,
cuando él ha estado en el gobierno no ha habido mucha tensión por Ceuta y Melilla. Cuando hay PSOE en el gobierno suele haber esa tensión, suele haber esa confrontación por las ciudades autónomas. Recordamos que en Marruecos gobierna siempre a la derecha, o bueno, hasta ahora siempre ha gobernado a la derecha, desde los 58. Y en España, bueno, se van tornando, cada vez se torna uno diferente. Bien, el PP dice de que la soberanía española sobre Ceuta y Melilla nunca ha estado más en deuda, hasta ahora con los acuerdos firmados entre Pedro Sánchez y Marruecos, que desde que se firmaron esos acuerdos, la soberanía de España sobre estas ciudades autónomas están en duda, totalmente, y que hay muchas dudas sobre esto. Por supuesto, recordamos servicios de inteligencia de Rusia en 2021, por un informe que hicieron, no sé cómo lo hicieron, pero de dónde sacaron esa información, pero dijeron de que Pedro Sánchez, antes de abandonar supuestamente su puesto de presidente del Reino de España, entregará Ceuta y Melilla según algunos acuerdos que supuestamente se han firmado. Recordamos que cuando esos informes de lo que son los servicios de inteligencia rusa hablaron sobre esos acuerdos, entre Marruecos y España estaban en crisis política. Había una crisis diplomática, política muy grave, fronteras cerradas, etcétera, etcétera. Pero Marruecos y España no tenían ningún trato. Y justo en esa época es cuando salió ese informe de Rusia diciendo de que España entregara Ceuta y Melilla a Marruecos, supuestamente en el periodo del gobierno actual del Reino de España. Por supuesto, de eso, aquí en España no se ha hablado mucho de esa información, en Marruecos tampoco. En ambos países, digamos, tanto Marruecos como España, de alguna manera esta información no les interesa, ni les ha interesado hablar de ese asunto. Por lo tanto, es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, Pedro Sánchez no creo que entregue Ceuta y Melilla, porque eso directamente sería la destrucción del Partido Socialista. Aunque la mayoría de los españoles, por desgracia, no conocen dónde está Ceuta y Melilla y muchas veces solo conocen los nombres, pero geográficamente piensan que están en Andalucía o están en Canarias. Y eso es muy triste, que tanto se considera un territorio soberano de un país, pero que no saben situarlo en el mapa muchos de ellos. Y eso es un problema tal vez político o un problema social, más que nada porque, por ejemplo, los marroquíes, la mayoría, todos saben dónde está Ceuta y Melilla, y no solo eso, sino que todos saben dónde está el Sáhara Occidental e incluso la ciudad de Wadi Dahab o, en este caso, Nouadhibou, también, que está en este caso al máximo sur del Sáhara Occidental, que es un archipiélago pequeñito que sale del Sáhara y se va en el mar de Mauritania. Que de alguna manera Mauritania lo ha reclamado, pero los marroquíes no se lo dejamos. Eso es territorio del Sáhara y es un territorio del Reino de Marruecos. Si Mauritania quisiera más territorio, no habría abandonado el sur del Sáhara Occidental. Aunque, por supuesto, eso le hubiera creado conflictos hasta hoy en día con el Reino de Marruecos, ya que el Reino de Marruecos es el dueño del Sáhara Occidental y no hay nada que repartir, ni con Polisario, ni con Mauritania, ni tampoco con la República Arábica del Sáhara Occidental, ni con la República de Argelia. El Sáhara está en su Marruecos y Marruecos está en su Sáhara. Y España, en este caso, soberana de esos terrenos. Un saludo y muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro apoyo y por vuestros comentarios.